Muy buenas noches. Soy la licenciada Gloria Bedoya, participando en este pequeño video referente al temario de la ontología en el hombre y mundo de la asignatura a la cual me corresponde hacer mi primera actividad. Soy docente de básica primaria, por lo tanto no podría yo decir en concreto que esta clase se la di a grado 11. Sin embargo, el licenciado Fernando García, mi colega de Filosofía y Letras y Ciencias Religiosas de mi institución educativa en la cual me encuentro, me dio la oportunidad de dar una referencia así de lo que significaba ontología y todo lo que yo quisiera decir. Preparó a los estudiantes de grado 11, ellos son 11-6, los preparó de tal manera que los muchachos solamente me escuchaban y después al final se hizo una ronda de preguntas y decir que si me habían entendido de lo que yo quería expresar. Bueno, frente a las lecturas hechas en la asignatura correspondiente, quiero informar que ontología viene de un griego llamado optos, que quiere decir el estudio metafísico del ser y todas sus propiedades y los componentes del mismo. Dentro de ese orden de ideas aparece en la lectura un mapa conceptual donde especifica que la ontología se desprende de situaciones de preguntas en las cuales, por ejemplo, ¿qué es materia? ¿Cómo se hace ese proceso de la materia? ¿Cómo se hace la formación de ese ser dentro de la situación de vivencias, dentro de sus familias y dentro de su contexto social y laboral que presenta? También aparece una serie de preguntas como lo que es un espacio y tiempo, y también aparece otras preguntas como las propiedades emergentes de los eventos y las leyes de lo que le sucede al ser alrededor en su vida cotidiana. En ese cuadro conceptual también habla de una relación de ontología y metafísica, que es la relación que nos habla nuestro gran filósofo Aristóteles, y que Platón lo organiza de tal manera con lo más hermoso de pronto que hubo en su existencia filosófica, de la que nos afecta también en este lado occidental, en América Latina, es la situación de las ideas, de la idea que tiene un hombre, de la idea que tiene una mujer, de la idea que tiene todos los seres humanos frente a su realidad misma. También me habla de los análisis de unos pensamientos, de unos filosóficos, donde inicia en este mapa conceptual con los filósofos presocráticos, y también aparece Platón y Aristóteles, por las cuales les voy a hablar continuamente. Dentro de esa clase de ver a nuestros estudiantes de grado 11-6 observándome en mi primera clase de bachillerato, en la cual pretendo hacerlo en un futuro cuando participe a nivel del magisterio del Valle del Cauca o a nivel nacional para ser licenciada en Ciencias Religiosas y Filosofía y Letras, que me compete en esta carrera que estoy haciendo con la Fundación Católica del Norte, es encontrar que ellos, frente a la realidad que vivimos en este siglo XXI, es una realidad que ellos, los filósofos, lo ven como de pronto algo fantasioso. Ellos ven a nuestros filósofos presocráticos y a nuestros filósofos como Platón y Aristóteles como alguien que generaron grandes ideas, pero que con la situación cultural que estamos viviendo, sobre todo aquí en Colombia, tienen unas situaciones que me preocupan grandemente. Frente a lo que observé en la mesa redonda que hicieron después de mi exposición, fue que ellos no creen en la nación como tal, ya no creen en los principios políticos que ofrece nuestro país, y más en la desesperanza de los quehaceres que ellos vayan a hacer en una universidad, aquellos que logran entrar a la universidad y aquellos que deben trabajar en lo que salga en este municipio en el cual yo me encuentro, que es Florida Valle. La población que se maneja en la institución educativa son afrocolombianos. Me inquieta la identidad que ellos llevan frente a esta situación. Antes de concluirles lo que encontré en este grado 11, les voy a hablar lo del pensamiento presocrático.
el pensamiento presocrático me está indicando a mí unos filósofos que se hubo antes del 200 al 300 antes de Cristo, y estos concuerdan como Pitágoras, como Heráclito, como Parménides, como Empedocles, como Eleusipo Democrático, Anasógonas, y la situación de estos que recibieron ciertas categorías o ciertas características por la cual les expresé a los estudiantes de undécimo. Trabajamos que Pitágoras, que a pesar de que no se determinó como el que tenía la eminencia, pero sí utilizó su propia escuela para tener una serie de selectismos que no todo el mundo podía entrar a la escuela de Pitágoras. En la escuela de Pitágoras era fundamental tener el conocimiento vivo de la situación, geométrica y de la situación matemática. Él trabajaba con una expresión en la cual ponía a los futuros estudiantes en un obstáculo total de poder entrar y aspirar a esa escuela. Pitágoras trabajaba en logos. Logos es la esencia total de esa abstracción matemática, la cual que todos sabemos los que ven en sus áreas de matemáticas, nuestro gran teorema de Pitágoras. Nuestro grande teorema del cateto adyacente hacia el cateto básico sobre el cateto que está opuesto a la hipotenusa. Estas formulaciones y todo hizo que los estudiantes de aquel entonces tendrían que haber logrado que su propio ser se limpiara de tal manera y cogiera conocimiento para que tuviera armonía. Una armonía era encontrarse consigo mismo, un orden era la disciplina que debían tener para poder lograr de pronto aspirar a entrar a la escuela, y la situación numérica. Los que lograban esos tres componentes en ese logo como tal, lo lograba Pitágoras, entraban a aquella escuela. Sin embargo, Pitágoras, por mucho que no quiso demostrarse que tenía todos los saberes encima, sí hubo parte en él, en la formación de su escuela, que impidió que muchos penetraran estas barreras de encontrarse en consigo mismo a través de logos. Encontramos nuestro gran Heráclito, la cual es materialista, miraba el ser en la parte física. En otras palabras, el ser era el fundamento físico de lo que podía conseguir. Hablaba en su principio filosófico del movimiento. Todo era un movimiento, un devenir, una dialéctica y un fuego. Un devenir era lo que yo podía lograr si yo estaba haciendo de pronto esa búsqueda por encontrar algo. Entonces, yo tendría una causa si busco tal cosa. Si no la busco, no sucede absolutamente nada. Entonces era el devenir. La dialéctica era el desarrollo de ese proceso que yo tenía y ganas de lograrlo. Y teníamos un fuego, que eran los componentes, 4 componentes de la tabla periódica de aquella época, que se movía enfrascado en Heráclito. Fuego, aire, tierra y agua. Pero la esencia era que si se encontraban estos 4 elementos frente a su vida, a su realidad del ser, entonces inmediatamente podía estar en la situación de la parte filosófica de Heráclito, que era el movimiento. Encontramos otro filósofo en esta situación de los presocráticos, que es la situación de Parménides. Parménides fue reconocido como el ser es un ser inmóvil. En otras palabras, es meramente del área personal. Yo soy inmóvil, yo me muevo porque los demás se mueven, yo hago porque los demás hacen. Nos encontramos con el ser como principio básico de esa inmovilidad. ¿Yo para qué voy a moverme si es necesario que otros lo hagan por mí? El ser solamente se podía mover siempre y cuando encontrara una razón absoluta para hacerlo. Si no la hallaba, siga sobreviviendo en el mundo en que se encuentra y siga totalmente buscando un pensamiento que le llegase a su corazón, pero no se preocupe por lograr mucho más allá de lo que necesitaba. Encontramos otro filósofo muy interesante,
que se llamaron, estos tres filósofos se llamaron mecanicistas. ¿Por qué se llamaron mecanicistas? Porque todo era un sistema mecánico. El hombre crece, el hombre nace, está en esa formación de crecimiento y se desarrolla con ciertas situaciones. Entonces encontramos, por ejemplo, en estos filósofos mecanicistas a Empedocles, un ser muy social, muy reconocido en la comunidad, donde nos hablaba de las 4 raíces que ya les había dicho usted que se encontraban en el cuadro de la tabla periódica. Son los 4 elementos que siempre se movían en aquella época a nivel filosófico, como era el agua, la tierra, el aire y el fuego. Sin embargo, a nuestro filósofo Empedocles le pasó algo. Como era tan popular en la parte social, le decían, oye, tú eres tan popular y tan expresivo y tan buen oloriente, tan buen expresivo dentro de la comunidad. ¿No será que tú eres hijo de Zeus? Y él llegó a un término de tanta situación que se lo creyó, y para demostrar que sí era hijo de Zeus, se fue a un volcán y se tiró. Bueno, allí terminó de pronto su gran hazaña, ¿no? Esto me hace acordar mucho que en la situación que yo le decía a los muchachos de 11º, yo le decía, chicos, esto es como cuando uno es famoso dentro de un grupo social. Tú eres famoso, pero las mismas acaricias que le dan a uno, y bien hecho, lo hiciste muy bien, eres excelente persona, eso te puede llevar a un orgullo, y ese orgullo puede hacer perder la esencia de tus pensamientos. Entonces también les hablé que eso pasaba mucho en la política, mucho en la parte cuando tú eres líder comunitario. A veces nuestros propios egos hacen perder la esencia de lo que yo realmente soy como persona. Encontramos dentro de este filósofos mecanicistas a Leucipo Demócrito, que habló de los átomos, todo ser, todo elemento, toda situación alrededor que se encuentra, somos partículas de átomos en la cual estamos formados y tenemos un peso molecular. Bueno, esta teoría es muy dada mucho en las ciencias sociales y más en los principios químicos de grado 10º, en la cual todo tiene un número atómico y todo lleva un peso dentro del universo. Para los que vieron química y los que han visto química, pues entienden que estos son unos estudios de neutrones y de neutrones positivos y neutrones negativos, en la cual me lleva el peso atómico. Estos son grandes investigadores de la tabla periódica y considero no estar pertinente hablando de esto en nuestro temario. Encontramos el último dentro de los filósofos mecanicistas, los anaságonas. Nuestro filósofo Anaságonas, que habla de Nous, una guía especial. Tú eres guía de otra persona o de un grupo de personas porque ellos miran en ti lo que hay de ti como esencia. Ese Nous era de pronto la situación de yo poderle ofrecer a otras personas un favor, una ayuda, y de que yo de pronto era un poquito más alto a nivel de conocimiento que la persona que me estaba siguiendo. Bueno, frente a esto de los filósofos presocráticos, encontramos entonces, y a lo cual nos esencia en esta ontología y en esta relación de ontología metafísica, que la situación de las leyes, que hace un objeto, que hace las causas finales y que si es realmente algo real o las cosas suceden por azar. Bueno, les voy a hablar un poquito de Aristóteles. Este filósofo, en mis estudios de juventud de grado 10º y 11º, más de 11º, fue uno de mis portadores de grandes, digamos, pensamientos que me llevaron a mí a hacer escritos poéticos y de la cual estoy terminando unos libros. A partir de Aristóteles considero que se me desarrolló el pensamiento crítico y el pensamiento del deseo de llegar a esa felicidad que todos anhelan. Bueno, de Aristóteles les puedo decir que nació en el 384 a.C., que fue un discípulo de Platón, pero Aristóteles se caracteriza de lo que de pronto fue Platón y que voy a hablar más adelante, de la situación del ser como individuo. El individuo
digamos, aparece allí como esencia de la filosofía primaria, ¿sí? O como la filosofía primera. Aristóteles realmente nos encierra en una situación de filosofías primeras que nos permite discernir de que el ser debe llegar a algo real de esta filosofía primaria, que es encontrar la verdadera felicidad. Aristóteles no desune el pensamiento de lo que es una ética, política, belleza, sino que él dice que todo estaba engranado. Todo tiene una parte de ese ser engranado por la cual llevaba a la persona a encontrarse consigo mismo y poder producir algo especial. Nuestra filosofía primera termina de pronto Aristóteles con tres situaciones muy buenas que fueron consideradas ciencias. Aparece ciencia de la producción, que son los objetos bellos. Aparece esa ciencia práctica, que es la parte humana de mi ser, con la política, la ética, la belleza de lo que yo observo, todas las imaginaciones que allí se enfrasca esa persona cuando empieza a conocerse a sí misma. Y aparece la ciencia como teoría, que es el conocimiento por el conocimiento mismo, donde aparece la física, la metafísica, y a la cual Aristóteles llegó a la gran conclusión que esa era la filosofía primaria. La ficticios individuos y atributos, digamos, algo que diferenciaba a Aristóteles de Platón era que Platón nos habla de unas ideas que las mezcló en sí y formó los grandes diálogos. Pero Aristóteles se enfrascaba de que el ser como tal es un individuo y tiene atributos. Lo que le toca hacer a este individuo es encontrar la forma de encontrarse con su forma, con su género, y lo que Aristóteles llamó a nivel de griego, ousias. ¿Ya? Tener una forma, una adistración a nivel de la observación. Aristóteles es el filósofo que más permite al ser observativo. Y que de esa observación podemos llegar a un análisis concreto y llegar a encontrar lo que yo pretendo encontrar. Aparece que hay un cambio en el ser siempre y cuando éste mismo lo busque a través de la potencia del cambio. A ver, le explico esta parte, como se la expliqué yo a los muchachos de 11º. Yo les dije, chicos, eso es como yo decir que yo soy de la Comuna 3 del municipio de Florida Valle, que es la comuna donde todos los habitantes de Florida salen los sicarios, salen los extorsionistas, salen los que hurtan y los asesinos en potencia. Ellos me conocen a mí mucho tiempo porque yo trabajé en dicha comuna y por ende he sido la única docente en la cual se ha arriesgado a trabajar para esta comuna. Ellos los traen a este colegio donde me encuentro ahorita en la comuna 5, pero nunca ninguno de ellos ha dejado por el momento su esencia. Me explico. No es fácil yo pertenecer donde mi padre es asesino y donde mi madre es, por decir algo, fletera o extorsionista. Si yo crezco con esas características y mi observación de muy niño, más cuando un niño tiene esa habilidad observativa del ser, donde todo es como una esponja, entonces yo tendré un camino que correr. O sigo la descendencia de mis padres, o reniego y dejo ser parte de esa familia y me arriesgo a hacer el cambio. Aristóteles me daba a entender a mí que si yo me arriesgo a hacer el cambio, inmediatamente el ser entró a un proceso llamado potencia. En otras palabras, permitió que lo que le arrastraba a él en su ser no podría afectar su ser del futuro.
Esto me llama la atención porque es lo que Aristóteles llamó ser en el acto. O sea, yo mismo puedo tomar una decisión del acto. Yo mismo puedo decirle a mi propia vida, listo, no quiero tener esta vida. Por Dios, mi padre un homicida, mi madre una fletera, un extorsionista. Por Dios, yo no quiero. Pero no quiere decir que con eso yo reniegue quiénes fueron mis padres. Porque yo considero que eso no lo puede uno negar. Y más el que lo llevó a uno en el vientre. Pero sí ese acto del deseo del cambio es lo que le va a decir a mis padres de que sí se hubiera podido hacer algo si ellos hubieran querido desde el principio. Bueno, se han visto cosas. Por ejemplo, King Pampelé, nuestro gran Pampelé cartagenero, pues intentó hacerlo con su voceo, pero terminó en la miseria y en la droga. Y una sobredosis lo lleva casi a la muerte. Y está arrastrado totalmente en la sociedad cartagenera viviendo y mendigando de un pan. ¿Qué pasó? A veces no estamos preparados para pasar de esa potencia del acto tan abruptamente. Creo que hay que considerar y tener unas reglas y tener personas quien me asesoren en esos cambios más cuando son trascendentales y sociales. Encontramos también que Aristóteles utiliza una expresión griega llamada ousia. Ousia es algo de garantía. Ousia era una terminología que se usaba en Grecia para convenir un negocio. Si yo, por decir algo, vendía una propiedad, yo le decía, oye, te doy la ousia de mi propiedad en garantía. Mientras yo determinaba el negocio, inmediatamente ofrecía esta situación. Entonces, sin embargo, los romanos la cambian por la palabra sustantia, y allí aparece la situación de los accidentes en la metafísica, que Aristóteles ya empieza a hacer unas terminologías nuevas frente a los cambios que empieza a hacer el ser, como por ejemplo el carácter y la costumbre, de que ellos se unen en una formación llamada ética. No la ética donde nosotros de pronto en los colegios, yo lo he enseñado muchas veces en la ética, obligaciones y deberes. Nuestros manuales de convivencia sí que son dañinos frente a esta situación de la ética. Aunque aparezcan plasmados allí, los muchachos no lo cumplen. Los muchachos abulen esta situación, aunque están escritos. Pero porque le hemos quitado a ellos lo que significa la verdadera ética. La ética de esa costumbre con el carácter formativo y de obediencia por lo que observa y por lo que ve y por lo que puede hacer. Sin embargo, esta situación de carácter determinan lo que yo puedo hacer a nivel político. Aristóteles nos explicaba muy bien que la parte política es hacer el bien a otras personas, en la cual él habla que el polis, la gran polis del pueblo de Atenas, se caracterizaba y se debería caracterizar por una política limpia, donde la política simbolizaba hacer el bien a los demás. Aristóteles termina con algo muy precioso frente, digamos, a la divinidad. Nuestro Aristóteles nos habla de causas, de acciones potenciales y nos habla de 7 situaciones, de 8 que acumula frente a que esto se formó en ciencias para Aristóteles. Nos deja Aristóteles las siguientes ítems o situaciones, como por ejemplo, dice, la metafísica es la acción de la potencia del cambio del ser, donde dice, la causa eficiente. La causa eficiente es lo que yo observo y deseo cambiar. Yo lo observé de pronto desde muy niño. Callé, porque uno cuando es niño, pues uno se somete a lo que sus papás y sus mamás de pronto le ofrecen a nivel económico. Pero muchos
muchos jóvenes o muchos preadolescentes han arriesgado irse de casa y empezar a hacer unos cambios, el iniciante de causa eficiente en sus vidas. Sin embargo, antes de hacer ese acto de irse de casa, de pronto a buscar unos nuevos horizontes, a buscar unos nuevos cambios, es la situación de que yo observé y deseo algo de cambio en ese ser. Me aparece Aristóteles también con las causas material. Esa causa material es lo que yo tomé la decisión de hacer el cambio. Es una causa en la cual me conlleva a mí a ya tener radicado en mi pensamiento de que voy a hacerlo, que ya observé que lo que yo está pasando en mi vida, de lo que me rodea, está mal hecho. Entonces tomé la observación, lo arriesgué, perdón, o de pronto incluso lo anoté y tomé esa gran decisión. Pero esa decisión se hace efectiva o se hace causa de acción cuando ya se vuelve una causa formal. En otras palabras, cuando yo empaco mis 3 muditas de ropa en una caja porque de pronto no tenga maleta y tomé la decisión de irme a otra ciudad porque quiero trabajar y no quiero seguir lo que mis padres me han enseñado. Y aparece una causa final que es de pronto no las consecuencias, sino lo que yo obtuve de todas las otras causas que tuve allí. Es la realidad dinámica de lo que yo pensé en el principio. Es una realidad de lo que yo traté de hacer en mi transformación del ser. Me llama mucho la atención y como se lo dije yo antes, me llamó, y Aristóteles siempre ha sido, digamos, mi inspiración en muchas cosas personales. Porque es que Aristóteles termina con algo frente a lo divino, algo que de pronto el ser en estos tiempos está un poco difícil a nivel metafísico. La metafísica de actualidad del siglo XXI nos ofrece muchas corrientes filosóficas, pero también muchas corrientes peligrosas en el conocimiento divino. Me gusta que Aristóteles termina diciendo que la realidad dinámica de ese Dios apto es algo puro que mueve todo. En otras palabras, reconoce que existe un ser superior llamado Dios y que ese Dios es el que me mueve el universo, el planeta, el ecosistema, que el árbol está allí, pero el árbol puede ser nomás la semilla la que está sembrada, pero yo ya puedo ver un árbol con el tiempo. Lo mismo sucede con nosotros como seres humanos. En otras palabras, Dios rige el tiempo y el espacio y también rige lo que yo pretenda en mi corazón hacer puro y honesto delante de mí mismo como sociedad y delante de mí mismo como familia. Y me gusta mucho porque él dice que la verdadera situación de su pensamiento y sus causas es que el hombre de la vida de ser es encontrar la felicidad. El hombre mismo se desgracia sus situaciones personales. El hombre mismo desgracia su situación de ser. Utiliza muchos ejemplos metafóricos como son la situación de, por ejemplo, una semilla, que está una semilla de frijol, pero la llamamos frijol. Está la semilla del árbol o de la flor, que aunque no la vemos, va a ser una futura flor muy hermosa. Lo mismo de pronto yo puedo ofrecer en esta noche, que lo que le dije a los jóvenes de grado 11.6 fue que Dios puede hacer cambios simbólicos en la vida, a nivel filosófico, a nivel de pensamiento, a nivel del conocimiento y a nivel del ámbito familiar en la cual yo me encuentre. Lo que les quería referir en una parte, por ser el 95% afrocolombianos, es que la raíz cultural inédita del afro es de desamor, es de desconfianza, de poca creencia en lo que la sociedad les ayude a hacer y de creerse que no valen nada en el universo.
esos jóvenes a la cual me enfrenté a este riesgo en estas clases, es que vi que unos jóvenes que terminando un 11, no todos van a ir a la universidad, uno solo va a ir, porque tiene muy claro que quiere ser ingeniero. Y los otros, pues les dejo a exposición de mis compañeros y a usted, licenciado, es que, pues la verdad, esta experiencia en mi primera clase en 11º dejó en mí un sentimiento como de que cuando me toque a mí quisiera hacer algo para que el pensamiento de esos jóvenes, si me toca en esta región, poderlos ayudar con su autoestima y con la situación de que sí valen algo en el universo y que por el solo hecho de ser afrocolombianos tienen las culturas más lindas, más diversas a nivel cultural, porque un afro se mueve, porque un afro siente el tambor, porque un afro siente todas sus raíces. Lo que pasa es que no han podido encontrar lo que nuestro filósofo Aristóteles nos decía, encontrar esas causas, esos deseos de cambio y lo más importante, de encontrar la felicidad. Para casi terminar esta pequeña exposición a través de este video que me arriesgué, aunque el ejercicio decía que una presentación en PowerPoint, pero que también en cualquier medio virtual a la cual nos asigna a nosotros la universidad, es hablarle de Platón. Bueno, Platón es, digamos, lo que llamamos en la actualidad el niño nerd, el niño o el joven que se mete tanto en el conocimiento que sobresale en millares de seres humanos estando en un mismo círculo cultural, educativo. Pero creo que encontrar a Platones en estos tiempos a nivel como raíz filosófica de 10 de pronto un hito o de 50 de pronto un hito, porque estas personas, digamos, tan eminentes en su pensamiento, tenemos muchos problemas a nivel de la comunidad que nos rodea. Yo, por ejemplo, en mi básica primaria manejo unas ideas didácticas y pedagógicas en la cual aprendí con grandes maestros, con grandes profesores, y que he venido incursionando en estos 17, 18 años de educación, unos a nivel de privado y otros a nivel oficial, pero incomprendida en muchas acciones. Bueno, Platón. ¿Qué nos trae Platón? Platón es un filósofo que trascendió, digamos, lo que significa la realidad de la polis en Atenas. Nace Platón en el 427 a.C., discípulo inherente de Sócrates, nuestro gran filósofo socrático, que trajo también grandes beneficios en el pensamiento filosófico y religioso. A pesar de que nuestro Sócrates terminó como de pronto terminamos mucho, de los cuales hemos tenido en eminencia, tenerse que envenenar para poder cumplir con los mandatos de aquella época. Haber perdido esta esencia es como cuando nos mataron a gran político Galán, o como cuando nos matan a personajes tan pensantes como hubieran podido hacer grandes cambios históricos en nuestro país. Platón nos trae algo especial. Platón es la fuga de las ideas universales que las resguarda en la metafísica y en la cual puede hallarnos en esta situación de los cambios de la persona, no tanto a nivel individual, porque ya cambia un poquito a nivel aristocrático, sino que ya es a nivel colectivo. En otras palabras, el ser es un mundo de ideas que surgen y estas ideas deben impregnar en la parte social. Si la persona no tiene ideas, si la persona no tiene creatividad de hacer algo cambiazo, ¿para qué sobrevivir o estar viviendo en un planeta?
¿ya? Muy diferente a estarse inmóvil, quieto, a quitarse toda esta situación personal. Platón nos trae unas ideas de pensamiento donde reúne las situaciones abstractas, la parte numérica, la parte de la existencia del ser y del universo mismo. Platón trabaja una expresión romana y griega llamada arquetípicas, que significa idea. Entonces nos trae esta situación, y lo que más de pronto impacta la situación de Platón es que le pasó su propio cacharro, ¿no? Si aprofundizamos un poco en Platón, usted sabe que estuvo con reyes allí en Atenas, Diomedes I, que los llamó a mandar allí en su gobierno, traer sus ideas, y le ayudó que este rey fuera conocedor de la filosofía y la verdad. Platón fue defensor siempre de la verdad, defensor siempre de todo aquello que está generando ese cambio a nivel social y político. Entonces podemos surgir también con que Platón nos trae una situación que nos lleva a tener, digamos, unos diálogos. Platón nos lleva unas situaciones de unos diálogos, en la cual aparecen nuestros diálogos tempranos, donde aparece, digamos, la parte de ese diálogo temprano. Es ese diálogo que nos puede llevar a tener una idea, a tener un inicio, a tener algo que yo deseo hacer cambiar. La idea, por decir algo, en que se divide la ética, la física, la materia. Todos tienen unas corrientes alternas, pero que esa idea que yo tengo en ese momento, en ese diálogo temprano, es que yo puedo trabajar la parte social y de mi espíritu a nivel personal. Aparece el diálogo medio o mediano, que es, digamos, esa idea ya ejecutada dentro del campo ya meramente social, sin haber unas transformaciones, digamos, todavía impactadas a nivel político. Sin embargo, en estas obras nos encontramos encontramos ideas como, por ejemplo, el diálogo de la República, tenemos el diálogo de Banquete, tenemos, perdón, son escritos, está Fedón, que fueron escritos donde Platón se encargó de trabajar muy bien y minuciosamente y dejar estos escritos. Sin embargo, a nuestro pobre Platón también le pasó los más y los menos. Le tocó ser vendido. Platón fue vendido como un esclavo. Un hombre tan reconocido por sus ideas, por sus cambios morfológicos y sociales, que lo vendieron como un esclavo. Allí es el rey Diomedes, se ve que lo encuentra, el Diomedes I, pero cuando ya sucede su hijo Diomedes II, ya Platón estaba en ese diálogo final, en ese diálogo de deseo de cambios a nivel social, y empieza a hacer unas situaciones de leyes, y empieza a formar ese libro de diálogo de leyes donde reclama muy ampliamente que el filósofo debe siempre defender la verdad, pero sin embargo, en aquella época la oratoria era necesaria para poder ganar influencias en la parte política. Pero entonces él se declara no sofista. Él dice, yo no vendo la realidad de la verdad, yo no la puedo vender. Yo tengo la verdad, por lo tanto me declaro filósofo. Y al declararse filósofo, se dedica en el diálogo final a ejercer una serie de libros
de escritos llamados Las Leyes. Empieza a trabajar las leyes de lo que podría ser una democracia nueva en aquella Atenas. Sin embargo, incomprendido, vendido como esclavo, lleva uno a decir: vale la pena tener tanto conocimiento y tantas ideas tan buenas, pero que a veces el sistema o la sociedad en la cual nos encontramos no estamos siendo repeles, porque la sociedad, ¿qué quiere? La sociedad actual me quiere a mí como una máquina productora de dinero, de producción para enriquecer a la parte política, que cambiaron lo que significaba la política en Aristóteles por una política corrupta y una política donde se enfrenta uno a los que más desean, a tumbarte y mandarte incluso a matar, porque no estás dejando que los demás surjan, porque primero yo, segundo yo y tercero yo. Platón nos lleva a este diálogo de las leyes, pero lo importante es que en el año 388, como pudo, organizó su primera universidad atenea, llamada la Universidad de la Academia. Fue un privilegio para Atenas en aquella época tener esta clase de universidad. Fue un privilegio para Atenas haber logrado y haber tenido a Platón en esos principios de esos diálogos. Sin embargo, la República, el diálogo en la República ya había creado el sistema democrático. Sin embargo, faltaba algo especial. Platón dijo: oye, nos falta una constitución, algo que organice la situación de la República como algo que va a surgir de ahí para allá y no poder dañar la metrópoli como tal. Sin embargo, fue incomprendido. Filósofo que había traído grandes beneficios para una nación, para una república, como él lo mencionó en su diálogo. Pero al formar las leyes, cuando el ser humano lo intentan a uno apretar con la norma, regirse con la disciplina, defender la verdad democrática, defender la verdad política, inmediatamente acarreamos problemas para el sistema. El sistema nos enseña: estudia hasta cierto punto, porque si vas más allá, te matamos. Para nadie es un secreto lo que estamos viviendo en este futuro 27 de mayo con la situación de la elección presidencial. Y traigo una reflexión, como se lo dije a los muchachos de grado 11. ¿Por quién vas a votar tú que eres mayor de edad? Tú que eres ciudadano de nuestra nación Colombia. ¿Por quién vas a votar? ¿Ya leíste todas las propuestas políticas en las hojas de vida de nuestros candidatos? ¿Ya realmente deseas hacer el cambio o estás deslumbrado por lo que otros ya han leído y tienen un nivel de oratoria increíble? Y que para los que tenemos bajo nivel en esta situación educativa, que no queremos nada, no creemos en el Estado, no creemos en la educación, no creemos, estoy decepcionado con la sociedad, estoy decepcionado con el pueblo, estoy decepcionado con mis raíces, estoy decepcionado con lo que soy. Entonces está dejando que los estudiantes de la hora no tengamos pensamientos críticos y constructivos en una argumentación total de un verdadero cambio. Nuestros jóvenes son los que tienen el cambio. Sin embargo, nos dejan a las costas, a nosotros los adultos, a los maduros, intelectualmente hablando, que nosotros vamos y defendamos una causa a la cual ya el joven la tiene que defender. Porque el joven es el que tiene que ir a pelearla. El joven es el deseo y es el futuro de los cambios políticos y reglamentarios de una república. Le doy muchas gracias, profesor, y espero haber llenado las expectativas de esta actividad. No con esto decir que no me he equivocado, porque el errar es de humanos. Sin embargo, me sentí muy placentera que mi colega me haya permitido que en esas, digamos, deserciones que los muchachos me hicieron, esas digamos, críticas constructivas, porque todas fueron constructivas. No sé si lo hicieron porque me aprecian o porque yo a ellos, a pesar que no les doy clase,
los he tratado de llevarlos por un rumbo de luchar por algo que quieren. A pesar que yo me encuentro en primaria, pero he influenciado mucho en estos jóvenes. Cuando me toca dirigir la disciplina, cuando voy y les doy una información, cuando los meto al deporte, cuando los meto a algo que yo quiero que ellos empiecen a participar a nivel institucional. Me decían, profe, está muy bien, nos sentimos a menos, nos hiciste unas críticas también, nos hiciste caer en cuenta de unos errores que estamos cometiendo. Solamente espero, licenciado, haber cumplido con esta actividad y haberla trabajado en este tiempo, en esta fecha de las madres. Muchas gracias, que pasen buena noche, colegas, que pasen buenas noches, compañeros de estudio, de asignatura, y buenas noches, licenciado. Se cuida y feliz fin de semana.